Reconecta con tu cuerpo, tu mente y tu alma. Bienvenida al podcast Reconectar. Soy tu host Priscila, coach de vida, fundadora de Self With Pri, y estoy obsesionada con ayudarte a traer a la vida todas tus metas más locas y emocionantes, al mismo tiempo que reconectas con vos misma otra vez. Utilizo los principios de la neurociencia, tu subconsciente y la regulación de tu sistema nervioso para que puedas romper con lo que te frena, entrar en tu siguiente nivel y manifestar lo que quieras en tu vida. Si estás lista para reencontrarte y construir la vida que absolutamente quieres para vos, has venido al lugar correcto. Piensa en este podcast como tu dosis semanal de mentalidad, crecimiento personal y uso de la ciencia para crear lo que parece magia. No olvides suscribirte y muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Antes de empezar este podcast, quiero decirte que mi libro interactivo Fluye hacia tus metas del 2024 ya está disponible y es gratis para que lo puedas descargar. Este libro tiene 3 objetivos. El primero es que si tienes una idea de qué quieres lograr este 2024, por ejemplo, abrir tu clínica, cambiar tu trabajo, conseguir un nuevo puesto, emprender, hacer ejercicio constantemente, simplemente reconectar contigo misma, pero no es claro exactamente qué es lo que quieres, aquí puedes trabajar para aclararlo. El segundo objetivo de este libro es para que puedas reprogramar tu mente al escribir tu meta en el lenguaje de la mente, es decir, activar tu sistema reticular de activación que guía el enfoque que tienes hacia las acciones que harán que tu meta se cumpla. Y por último, el tercer objetivo es entender qué te tienes estancada, por qué te sientes indispuesta o reacia a tomar las acciones que quieres tomar que sabes que te guiarán a cumplir tu meta. Entonces, si necesitas ayuda en alguno de estos 3 temas, ve al link que está en la descripción y obtén el libro interactivo gratis. Ahora sí, empecemos el episodio. Hola y bienvenidas de vuelta al podcast Reconectar. Hoy estoy con Carla Castro. Ella es una mentora de emprendimiento y de liderazgo. Y cuando yo la conocí, ella estaba dando una charla y ella hablaba de todo lo que ha pasado por su vida y cómo se ha tenido que reinventar una y otra vez. Y realmente fue algo que a mí me impactó porque yo decía, si yo siento ya o sea, esto a esta edad, yo no me imagino quizás antes, cuando no estaba el internet, cuando de hecho reinventarse costaba un poquito más porque no era tan fácil encontrar la información, tan fácil conectar con otras personas. Entonces, usted tenía que realmente poner de su esfuerzo para poder salir ahí. Así que hoy les traigo a la experta en la reinvención. Si ustedes están buscando cómo darle vuelta a su vida, cómo buscar esa vida que es la que ustedes quieren y qué pasos es los que hay que tomar, qué mentalidades son las que hay que tomar. Así que sin más introducción, Carla, te puedes presentar vos misma y contarnos más sobre ti. Bueno, muchísimas gracias, Pri. Bueno, primero gracias por invitarme. Qué lindo tu concepto, este podcast. Qué importante hablar sobre cómo conectar y cómo reconectar. Y precisamente reconectar es porque es un proceso que a veces nos toma y nos hace reconectar muchas veces en nuestra vida. Lo que pasa es que es más fácil decirlo que vivirlo, ¿verdad? Porque nos acostumbramos y caemos en esta zona de confort, que también es una zona de seguridad, y pues el hecho de tener que nuevamente volver a empezar no necesariamente es algo agradable en el momento, ¿verdad? Nos desestabiliza, nos mueve. Pero bueno, a ver, bueno, ¿quién soy? Qué pregunta más compleja, ¿verdad? Sí, no, soy sencillamente una mujer, bueno, una hija de Dios, porque soy creyente, eh, una mamá, eh, una hija, una hermana, ante todo, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué hago? Hago muchas cosas, pero mencionaste que soy mentora de emprendimiento, sí, bueno, ese es mi emprendimiento, ¿verdad? Esa es mi marca, el apoyar a otros emprendedores, sobre todo emprendedoras, porque me encanta trabajar con mujeres, a ayudarles.
si están emprendiendo desde cero, ayudarles a diseñar, porque no tienen la menor idea de por dónde o cómo comenzar, ¿verdad? Entonces, acompañarlas en este proceso de comenzar, de qué es lo que necesitan, de desarrollar una estrategia, un modelo de negocio, ¿verdad? Que sea funcional. Y en ese proceso, sobre todo las mujeres, a veces necesitamos un acompañamiento que nos dé seguridad, que nos empodere, porque las mujeres tendemos a dudar mucho sobre nuestra capacidad. No importa cuánto hayamos estudiado, no importa cuánto nos hayamos preparado, las experiencias de vida, a veces las mujeres tendemos a creer que no es suficiente todavía, que todavía no estoy lista, ¿verdad? Y entonces yo les ayudo a reconectar con ese ser integral, con esa marca personal que está dentro de ellas, para que no solamente se sientan listas o hagan lo que tengan que hacer de capacitación para que terminen de estar listas y se lancen, ¿verdad? Porque al final emprender es una acción. Emprender no es algo que yo tengo en mi cabeza y que nunca ejecuto. Emprender es ejecutar. ¿Verdad? Nos vaya bien o nos vaya mal, pero si nos va mal es un aprendizaje para volverlo a intentar. Ese es el espíritu. Entonces, bueno, eso es lo que hago y en ese proceso he podido conocer personas maravillosas. También tengo un podcast que se llama Emprendedores de Vida con el que he conocido muchísimas personas que me han ayudado a reconectar también con mi esencia una y otra vez y de eso vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Ujú. Bueno, Ujú. qué introducción tan poderosa. Pero yo diría, me imagino que hace 10, 20 años tú no hablabas así, tú no decías como, o no tenías estos conceptos tan claros. Me imagino, no lo sé. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de tu historia, de esa Carla cuando comenzó, cuando cuando la gente decía Carla, la de las revistas, ¿verdad? Que quizás mucha gente no lo sabe. Entonces, para que nos cuentes más de esa parte que la gente no conoce de Carla. Bueno, a ver, eso que hablas de las revistas fue porque a los 25 años inicié con un negocio propio. La verdad, yo nunca me había imaginado, ¿sabes? Emprendiendo. Yo estudié periodismo y siempre me imaginé como que iba a hacer una carrera pues en medios de comunicación. Empecé en una revista televisiva, en Canal 13, casi que por accidente, porque en realidad yo estaba a cargo de la revista impresa y de verdad una muchacha que presentaba una revista televisiva renunció de un día para otro y pues me pidieron el favor que yo la sustituyera y ese fue mi inicio en televisión. Y luego de ahí me llamaron en Repretel y pues arranqué una carrera un poco fugaz en noticias, pero en la que avancé mucho. Y bueno, ahí contaba que en ese periodo me casé muy joven porque llevaba de novia del que es el papá de mis hijas desde muy joven, desde los 18 años. Entonces, ya a los 21 me casé y ese primer bebé lo perdí y le eché la culpa a las noticias y ahí acabó mi carrera, digamos, en noticias de televisión. Pero inició algo que nunca me había imaginado, que era la posibilidad de tener mi propio negocio. Y esas fueron las revistas. Era una revista, la revista es Ejercicio Salud, que era una revista que empezó a hablar de ejercicio, fitness, wellness, calorías, nutrición, por ahí del año 2002, imagínate, cuando en Costa Rica solo habían como gimnasios de barrio, era muy poquito el desarrollo de ese nicho en algo que ha crecido muchísimo y que ahora todos tenemos una conciencia de la importancia de hacer ejercicio, ¿verdad? Antes no era tanta esa conciencia, pero la revista creció con esa conciencia. Luego también una revista que se llamó Mamá Joven, donde pues compartía un poco mi preocupación de que yo siempre soñé con ser madre, pero no quería dejar mis sueños por ser madre, ¿verdad? Y entonces, porque siempre escuché como a mi mamá quejándose de todo lo que pudo haber hecho, por más de que ella ya grande sacó su carrera y todo, pero ella como que se dedicó a a cuidarnos a mi hermano y a mí, y yo me quedé como con esa espinita de que yo quería ser madre, pero no quería sacrificar mis sueños profesionales.
Entonces de eso trataba la revista. Y bueno, por eso fui Carla la de las revistas, porque ese negocio de revistas y de eventos que tenían que ver con las revistas lo tuve durante 12 años, ¿verdad? Entonces durante esos 12 años eh, tuve a mis tres hijas, ellas crecieron yendo a la oficina, teníamos reuniones editoriales y para el manejo comercial también de las revistas, mientras yo las amamantaba, mi oficina era un kinder, ¿verdad? Entonces fue como ese crecimiento, pero sinceramente agradezco mucho el haber sido emprendedora porque de, tal vez si no hubiera sido así, no hubiera podido desarrollarme tan plenamente como mamá y estar al lado del crecimiento de mis hijas. Entonces yo soy pro emprender, soy pro tener un negocio propio o varios, porque incluso aunque se esté trabajando para una compañía, es un ingreso extra que nunca se sabe si vas a dejar de trabajar en la empresa en algún momento y te toca reinventarte y pues bueno, ya tenés otros ingresos. Eh, entonces, bueno, no sé, cosas que no se saben de mí, de muchas, ¿verdad? Es que la vida de una persona es tan compleja que en la charla donde me conociste, pues yo lo que conté fue como un periodo de mi vida que fue un bache donde ya vendí las marcas, vendí un total de 5 marcas, este, y donde ya las vendí, yo dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién soy? Porque ese es el error que a veces cometemos. Nos tendemos a definir por lo que hacemos, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, en este momento, o vos, Pri, puedes estar haciendo este podcast y la gente te conoce como Pri, la de Reconectar, pero Pri es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, tal vez en algún momento dejaste de hacer el podcast, pero seguís siendo Pri. Y eso es lo que uno tiene que entender, ¿verdad? Entonces, Carla dejó de hacer las revistas, pero siguió siendo Carla. Lo que pasa es que en ese momento no lo tenía tan claro como vos decís, ¿verdad? Entonces, caí en el desánimo, caí como en una crisis existencial de hasta sentirme culpable, porque yo decía, a ver, Carla, sos mamá de 3 hijas y siempre había soñado con ser madre, ¿qué más querés? ¿Por qué te sentís así? ¿Verdad? Pero bueno, así somos, ¿verdad? Entonces me llevó un proceso que, bueno, vamos a continuar hablando, ¿verdad? Un proceso al volver a reconectar con mi esencia, con otras facetas de Carla, para volver a sentir que tenía que empezar de nuevo. Y bueno, no solamente esa vez comencé de nuevo, yo creo que he comenzado de nuevo muchas veces. Y eso se logra reconectando. ¿Y cómo haces ese proceso? Ya, digamos, ya cuando lo has hecho varias veces, supongo que ya sabes cuando lo sentís y es como, ay, otra vez estoy aquí, necesito reconectar. Cuando pasa eso, uno, ¿cómo te sentís? Y dos, ¿qué pasos tomas para poder encontrar qué hacer de nuevo, qué seguir haciendo, qué nuevo empezar? ¿Cómo haces eso? Sí, qué buena pregunta. Vamos a ver, yo te diría que eh, para mí la señal de que debo reconectar es cuando me siento perdido, perdido. O sea, eh, estoy como en un momento como de parálisis donde sé que tengo que tomar decisiones, pero en ese momento no estoy lista para tomar decisiones, ¿verdad? Y una jefa una vez me dijo, cuando trabajé en Incae, que bueno, eso es un poco la historia, ¿verdad? Que donde ya vendo las marcas, digo, bueno, ¿qué hago? Y decido invertir intacto todo el dinero de la venta de las marcas en educación, ¿verdad? En seguirme capacitando. Y ahí es cuando entonces me apunto a llevar una maestría, que era una maestría viajando por diferentes países del mundo, en varios continentes. eh, donde nos enseñaban cómo hacer negocios en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? En China, cómo hacer negocios en Europa, cómo hacer negocios en Sudamérica. Entonces era una maestría muy costosa porque involucraba viajar por todo lado, pero bueno, lo invertí ahí, también apliqué una beca, la gané y eso me ayudó muchísimo en cuanto al costo, pero lo invertí enterito ahí. Eh, y entonces, después incluso de graduarme de la maestría me volví a sentir perdida.
¿verdad? Porque empecé a aplicar a trabajos en empresas grandes donde yo tenía una expectativa de ganarme este salariazo, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, ahora sí, vamos a sacarle el jugo a toda la plata que invertiste en la maestría, ¿verdad? Pero las cosas no se dieron como yo las planeé, como nos sucede al 99%, ¿verdad? De las personas y en muchos casos, que uno a veces hace planes, pero la vida no sucede como la planeamos. Y ahí es donde toca improvisar, ¿verdad? Está bien, hay un proceso de duelo, ¿verdad? De darse contra la pared y decir, por qué, ¿verdad? Y hacer la rabieta de, esto no es lo que yo había planeado, ¿verdad? Pero una vez que uno pasa por esa fase y se siente perdido, entonces, ¿qué apliqué? Bueno, siempre me interesó la parte de coaching, así que llevé varios cursos de coaching para lograr conocerme un poco más, para lograr reconectar, ¿verdad? El coaching es un proceso para las que habemos llevado un proceso con un coach, es muy diferente a psicología, digamos, terapéutica. Un coach te hace preguntas, ¿verdad? Y generalmente son preguntas así como las que me estás haciendo ahora, que son preguntas complejas, súper profundas, ¿verdad? Pero que entonces te cuestionan y te motivan a buscar respuestas dentro de vos misma, ¿verdad? Que es un poco lo que vos estás haciendo ahorita. Entonces, bueno, estudié coaching y eso me ayudó mucho a entenderme, ¿verdad? A conocerme y también a través de procesos con otras personas, entender que a todos nos pasa sentirnos perdidos, ¿verdad? Y que está bien, que no pasa nada, ¿verdad? Que una de las cosas que nos hace mucho daño es cuando nos sentimos perdidos y tras de eso nos culpamos por sentirnos perdidos. Y no, a todos nos pasa. Son o crisis existenciales, porque tal vez cambiamos de edad y ya lo que nos interesaba o lo que nos movía antes ya no nos mueve, o porque simplemente vamos cambiando. O sea, Pri no es la misma siempre, Carla no es la misma, va evolucionando. Entonces me ayudó convertirme en coach para poder tener más autoconocimiento y luego qué cosas apliqué para empezar a reconectar. El liderazgo compasivo, que es esto que te digo de no culparte. Uno toma decisiones y se puede equivocar al tomarlas, pero es porque uno toma decisiones con con los recursos que tiene en ese momento, ¿verdad? Entonces es como decir, bueno, ya veamos de aquí en adelante qué decisiones vas a tomar, eh, hacia dónde querés dirigirte. Y en ese proceso de reconexión, yo lo que hice fue poner sobre la mesa todo lo que a mí me hacía feliz, ¿verdad? Y decir, bueno, no me están contratando y por el salario que yo hubiera esperado, pero nunca se me olvida que una de las entrevistadas en el podcast una vez me dijo, Carla, ¿y por qué no te contratas vos mismo? Y eso hice, ¿verdad? Empecé a decirme a mí misma, bueno, Carla, te toca emprender otra vez, ¿verdad? Y ¿por qué no buscas dedicarte a cosas que te hacen feliz? Y descubrí que a mí me hacía feliz acompañar a emprendedores, que cuando me llamaban a contar un poco mi experiencia como emprendedora, de cómo habían nacido las marcas de revistas, cómo se habían desarrollado, incluso hasta con esta vida de mamá, y cómo las había vendido, podía aprovechar esa experiencia para ayudar a otras personas. Y ese propósito de servicio, de querer ayudar a otras personas, de utilizar lo que me había pasado, la experiencia, para ayudar a otras personas, totalmente me hizo encontrar una nueva luz y un nuevo rumbo y una manera diferente de ser feliz. No solo para mí misma, sino ayudando a otras personas a crecer. Ujú. Y cuando vos empezaste, ¿sabías que eso era? ¿O hubo un tiempo ahí como de duda que decías como yo creo que esto es, pero voy caminando y voy viendo a ver si me suena o no me suena? Exacto, la segunda. Yo creo que lo importante es mantenerse en movimiento, ¿verdad? Eh, a veces el tema es que cuando te sentís perdido y cuando te desconectas de vos misma, una señal es la parálisis.
no querés hacer nada, porque estás como tan confundida, porque estás como tan aturdida que no querés hacer nada. Es válido, ¿verdad? Es válido. Es como cuando tenemos una pérdida. En el concepto de emprendedores de vida, yo hablo de eso. O sea, ser emprendedor de la vida y volver a empezar no solamente son con cosas que te pasan a nivel profesional, ¿verdad? Sino a nivel personal. Por ejemplo, terminar una relación de pareja. Eso te hace volver a empezar, de cierto modo, ¿verdad? Bueno, un divorcio, este, pasarte a vivir a otro país, son recomenzares, ¿verdad? Entonces, claro, tal vez al principio estás como, ¿y ahora qué hago? Y está bien, pero llega un momento en el que cuando hay que tomar decisiones, para mí, y lo que yo te diría es, hay que moverse. Y a veces pensamos que solo hay que movernos, por ejemplo, si tenemos una remuneración, en mi caso era, bueno, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Y entonces llegó un momento en el donde no conseguía trabajo y donde seguía este consejo de contratarme a mí misma, donde yo dije, bueno, voy a empezar a hacer cosas, sean remuneradas o no, no importa, porque una cosa me va a llevar a la otra, ¿verdad? Entonces, el ejemplo del podcast, bueno, va por ahí, ¿verdad? O sea, bueno, lo haces porque disfrutas de hacer el contenido. Todavía es muy difícil monetizar un podcast, al menos en nuestro mercado, ¿verdad? En Costa Rica, que es tan pequeñito, pero te da otro montón de beneficios, ¿verdad? Y por ejemplo, conoces mucha gente, conectas con mucha gente y eso lo puedes utilizar para generar otro tipo de negocios e iniciativas. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo empecé a moverme, ¿verdad? Y a decir, este mismo movimiento es como andar en bicicleta. Si vos parás y te pones a pensar, te perdés el balance y te caes. Entonces, para andar en bicicleta tenés que estar, tenés que mover, ¿verdad? Tenés que mover los pies. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, mi manera de reconectar, aunque no tenía todas las respuestas en el momento, fue comenzar a moverme, ¿verdad? Dar charlas, obviamente pues yo escogía, ¿verdad? Pero digamos, si eran charlas donde yo sentía que podía impactar, entonces pues daba charlas para fundaciones, para ONGs, ¿verdad? Eh, y luego eso me llevó a que me fueran llamando a charlas y talleres en empresas, obviamente ya remunerados y bueno, pero así fue como empecé. Comencé de chiquito, ¿verdad? Y fue creciendo el negocio hasta que ya me pude posicionar un poco como speaker, ¿verdad? Y como facilitadora de talleres para empresas y especializarme en temáticas de emprendimiento, liderazgo, también he compartido sobre temas de innovación, eh, emprendimiento femenino, que como te digo, tiene este componente de vencer el síndrome del impostor y de vencer esa inseguridad que a veces las mujeres tenemos sin razón alguna, y que básicamente tenemos que creérnosla, porque empoderarse es creer en vos misma. O sea, no hay otra explicación de lo que es empoderarse, pero el poder está dentro de nosotras mismas. El poder está en nuestro interior, pero para descubrirlo tenemos que reconectar con ese poder. Ujú, me encanta que digas eso y me encanta la parte del movimiento porque, bueno, yo sin saberlo, quizás para agregar un poco más, sin saberlo, hace como 5 años o así, yo escribí algo que era como la vida en movimiento, pero en ese momento yo estaba estudiando química, estaba en la UCR, estaba bien tranquila, haciendo mi carrera, iba tranquila, yo no sabía que después me iba a rematar, iba a empezar a estudiar otro montón de cosas, a viajar, a devolverme y a volver a empezar 1000 veces. Y en esa frase he encontrado tanta verdad, porque también ahí sigo encontrando este proceso de metamorfosis. Es como que sigo cambiando y cambiando y entre más me muevo, más cambio y más me transformo en alguien que cada día quiero más y que cada día me hace sentirme más orgullosa y que yo digo es que, pucha, wow. Y, y ese proceso de enamorarse de uno mismo no es fácil. Y también saber o tener esa seguridad de que
en momentos difíciles, estar segura de que uno va a tomar los pasos para seguir adelante es difícil. A mí me pasaba que cuando me devolví a Costa Rica hace 7 meses, más o menos, entonces yo estaba estaba pensando en si continuaba mi Instagram o mi marca en inglés o si la pasaba a español, ¿verdad? Entonces, mientras pensaba eso, estaba intentando crear contenido y yo empecé de cero, o sea, yo ni siquiera fotos de mí misma en Instagram posteaba, nunca, ¿verdad? Entonces, yo sí tuve que empezar de cero. La primera vez que publiqué un reel, yo me acuerdo, yo iba en un tren, iba súper roja, me iba sudando, yo pensaba como que toda la gente me iba a volver a ver, como qué rara esta, qué está haciendo, no sé qué, ¿verdad? Así yo llegué y llegué a la universidad y vi a todos mis compañeros casi que temblando, esperando que me dijeran algo. Nadie me dijo nada, nadie, porque a nadie le importaba de esa manera, ¿verdad? Y entonces, cuando llegué aquí, tenía que seguir haciendo todo este tipo de cosas y empecé a caer en la frustración. Entonces, cuando a mí no me sale algo, especialmente en mi parte profesional, yo me frustro y me frustro y me frustro. Y pasando por ese proceso tantas veces, me di cuenta que yo tuve un proceso de frustración como de 3 años, que era cuando yo andaba viajando y al mismo tiempo estudiando y al mismo tiempo trabajaba, pero yo en realidad me fui más como por viajar, no tanto por estudiar. Y entonces cuando estaba allá, yo decía, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Yo sigo haciendo lo que me dicen, pero en realidad no tengo como ese propósito, esa visión clara. Y entonces me empecé a dar cuenta que yo estuve frustrada y estancada, por decirlo de alguna manera, durante 3 años, que terminó en mis ataques de ansiedad, ¿verdad? Que terminó en mi punto más bajo hasta este momento. Y entonces yo me he dado cuenta que ese movimiento no solo ayuda a encontrar nuevas oportunidades, sino aprender a encontrarlas más rápido. Porque la primera vez yo me estanqué por 3 años, la segunda vez me estanqué por 3 meses, la tercera vez me estanqué por un mes y ahora me estanco por una hora. Lloro, culpo a todo el mundo y luego digo, bueno, ya, ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo encuentro una solución, verdad? Soy una persona diferente, me muevo más rápido y paso por ese proceso de metamorfosis más rápido. Y me imagino que para vos fue lo mismo, ¿no? Es que la primera vez que quizás vendiste las marcas y es como, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo un capital que puedo invertir, pero esa decisión supongo que no pasó en 3 horas, supongo que pasó en más tiempo. Sí, de hecho, bueno, un poco mi camino fue que primero fui a hacer un curso solo de mujeres, eh, con INCAE en Miami, y conocí a mujeres de diferentes países, y el conversar con ellas como que me abrió un poco la perspectiva de que tal vez estudiar más era el camino, y el establecer estas relaciones con más mujeres era el camino, ¿verdad? Entonces, di lo mismo tuyo, ¿verdad? Fue como, ok, yo sé que no sabes qué hacer, no sabes para dónde agarrar, pero mientras tanto, entonces, busca en la educación y en la capacitación, que yo siento que te ayuda también a darte respuestas. Y hoy más que nunca, vos, la verdad, en YouTube y en Google, o sea, hay un montón de opciones. O sea, si uno quiere capacitarse, Google da cursos gratuitos de mercado digital, por ejemplo. No te Ujú, cuesta un 5. Entonces, si vos lo que estás un poco perdida y no sabes qué hacer, una de las grandes herramientas es siempre buscar a capacitarte, hacia educarte, ¿verdad? Y cuando uno se pone pretextos como de, bueno, no puedo pagar un curso, o sea, en esta era del Internet, donde todo está al alcance de no sé, de buscar en YouTube o en Google, tenés una biblioteca gigantesca, no hay pretexto. O sea, si vos querés crecer, encontrás hacia dónde, ¿verdad? Otra herramienta que a lo largo de mi vida, vieras que utilizo mucho y me ha ayudado, es la escritura. Me gusta mucho escribir. Y yo pienso que escribir, que ahora hay una tendencia que le llaman journaling, ¿verdad? Que en lo que consiste es en escribir todos los días, ¿verdad? Eh, es algo que es un ejercicio que te ayuda montones a entenderte.
Cuando escribís así, sin pausa, sin filtro, simplemente escribís lo que estás sintiendo y lo dejas reposar y luego un par de días después lo lees, vos decís, híjole, no sabía que estaba sintiendo esto, ¿verdad? Entonces te ayuda a conocerte y fue una herramienta que apliqué también. Pero eso es a lo que voy. Tenés que moverte para donde sea, aunque no tengas las respuestas o no sepas qué tantas respuestas te va a dar. Esos 3 años que vos viajaste eh, fue un crecimiento para adentro. Eso es como ser una matita, digamos como el bambú. El bambú crece, dura muchos años en crecer, pero cuando crece, crece de un momento a otro. Y es porque su crecimiento en los primeros años se da hacia adentro, de la tierra para adentro. Es como un iceberg, que vos no ves el crecimiento hacia abajo del agua, pero está creciendo, ¿verdad? El bambú crece por debajo, desarrolla las raíces y cuando ya sale a la superficie, es porque ya está listo para crecer y crecer a muchos metros de altura, ¿me entendés? Entonces, cuando vos estuviste viajando, tal vez no lo veías en ese momento, pero estabas creciendo hacia adentro, ¿verdad? Y luego ya estuviste preparada por ese crecimiento. Entonces, sí, la señal es moverse, moverse. Y bueno, un impasse fue ese cuando vendí las marcas, decidí estudiar. Otro impasse fue cuando entonces termino de estudiar, salgo con estas mega expectativas, ¿verdad? Y no consigo empleo. Y tengo otra vez como que recalcular, ¿verdad? Como el Waze, es como, bueno, ok, no importa, busquemos otro camino, contrátate a vos misma, ¿verdad? Y a nivel personal me sucede algo que es que, bueno, vivo un divorcio. Entonces, eso también es difícil porque cuando nosotros estamos buscando nuestro camino a nivel profesional, la vida pasa también y nos pasan cosas a nivel personal, ¿verdad? Y somos una sola persona. Entonces sí, para mí fue difícil porque entonces ahora sí fue, ok, ahora económicamente tenés que sostenerte al 100% vos sola, ¿verdad? Tenés que sostener a tus hijas, bueno, obviamente, con una parte del apoyo, pues, del papá de ellas, lógicamente, pero no es lo mismo, ¿verdad? Producir económicamente en pareja a estar sola, ¿verdad? Eso fue un cambio que al principio, claro que me desubicó, claro que me volvió a hacerme sentir perdida, pero entonces otra vez es volver a reconectar con esa confianza de que se puede salir adelante y donde conoces a tantas mujeres que les admiras eso también, ¿verdad? Que más bien cuando se divorciaron o estando solas, se empoderaron el doble porque las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bueno, ok, enfoquémonos en facturar, ¿verdad? Está bien llorar, no es que no lloramos, pero es como, ok, llore todo lo que necesite, pero cuando ya haya sacado todas las lágrimas, séqueselas y vamos adelante, porque usted puede facturar, ¿verdad? Y el emprendimiento, vuelvo y repito, es una herramienta de la cual todas podemos utilizar para emprender en la vida y saber que se puede recomenzar una y otra vez y también ojalá empezar un negocio propio y poner ahí en la olla todos esos ingredientes que podemos meter de nuestra personalidad, de nuestra marca personal, de todas las habilidades que tenemos, todo en una misma olla para poder utilizarlo en sacar adelante un negocio, ¿verdad? Nuestros servicios o un negocio de productos. Ujú. Y algo que yo he interiorizado ya mucho, mucho más es el disfrutar ese proceso, porque por lo menos yo desde pequeña siempre era como no sé, me iba muy bien en el colegio, después entré en un científico, después entré en una carrera científica, entonces mi proceso fue trabajo, trabajo muy duro para poder lograr mis metas, que sí las lograba, pero a qué coste, ¿verdad? Yo dejé de dormir, empecé a comer mal, dejé de hacer el ejercicio y dejé de hacer muchas cosas que eran parte de lo que yo disfrutaba, que aunque sí, yo encontraba un disfrute en el aprendizaje, siempre, siempre me pasa, eh, yo, no sé, me quedaba dormida en cualquier bus, me quedaba dormida en cualquier lado porque iba muy cansada. Entonces también esos 3 años donde yo te cuento que estaba aún más
más perdida era porque también estaba pasando por esta parte de que cómo que yo puedo disfrutar lo que estoy haciendo, no tengo que trabajar demasiado duro para poder lograrlo. Incluso yo creo que lo más fácil de saber si a uno le pasa esto es como cómo uno recibe cuando le dan un cumplido, ¿verdad? Porque al menos a mí me pasaba que a mí me decían un cumplido y era como raro. Era muy raro para mí, no me podía identificar o no o tenía la necesidad de decir, ay, gracias, usted también, ¿verdad? Porque uno siente que no ha trabajado por eso, que no ha hecho, y todo esto es un proceso inconsciente, uno no piensa eso, son cosas que uno no se da cuenta. Y entonces todo este proceso de encontrar como, que yo quiero hacer esto, pero ¿cómo lo disfruto? Sí, a veces hay que trabajar duro, muy duro, a veces hay que desvelarse o poner un poquito más de turbo, pero también hay que tener en consideración esa parte de que, bueno, yo estoy en este momento respirando y eso es todo lo que importa, estoy bien a partir de ahí, ¿verdad? A partir de todas las preocupaciones y eso lo que quita es un montón de la presión que uno mismo se pone y que no lo deja avanzar porque le da estrés y le da ansiedad y luego el síndrome del impostor y luego un montón de cosas que ya de por sí vienen a juego y ya de por sí es algo que nos pasa como sociedad, entonces encontrar ese disfrute es importante. Y yo quería agregar también en la parte que decías como capacitarse y moverte. En esa parte, bueno, así fue como yo también empecé, pero me encanta capacitarme de gente que yo ya sigo o que tiene el estilo de vida que yo quiero tener. Porque a veces es cierto que quizás entro en Coursera o en alguna plataforma de cursos, veo cualquier curso, lo empiezo y luego de 3 meses me acordé, uy, el curso, ¿verdad? No lo seguí. Entonces, solo como para agregar en ese consejo, yo diría, busque a alguien que tenga la vida que usted quiere tener y siga a esa persona. Si no puede comprarle las cosas, no importa, estoy segura que esa persona o tiene un podcast o tiene recursos gratuitos o le han hecho entrevistas. Siempre hay una manera de rodearse con la sabiduría o con la manera de hacer las cosas que tienen estas personas. Entonces, como para ir agregando, agregando ahí. Así es, bueno, estoy de acuerdísimo con vos, porque una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo en este proceso de encontrar este propósito de querer ayudar a otras emprendedoras eh, fue, por ejemplo, el podcast. Entonces, Mm. fue una manera de conocer a más de 100 personas que entrevisté y como decís vos, es gente que admiraba por una u otra razón y que me enseñó muchísimo, ¿verdad? Y eso lo convertí en una charla que, por ejemplo, tengo una conferencia que doy que se llama Emprendedores de Vida, que básicamente habla de los aprendizajes que tuve de estos 100 episodios del podcast, de estas más de 100 personas que empecé a seguir, que admiraba y que logré tener en el podcast. Y de todo un poco, o sea, gente conocida, tuve la oportunidad de conversar con Ismael Cala, con campeonas como Yocasta Valle, ¿verdad? Y que yo, o sea, yo decía, wow, o sea, que tenemos una campeona mundial, ¿verdad? En Costa Rica. A veces no le damos el peso y no entendemos la magnitud. Conversé con campeonas de surf, conversé con líderes, digamos, que están haciendo cosas impresionantes en favor de personas en condición de discapacidad, eh, personas que no son conocidas, pero que tienen historias de vida y de resiliencia que vos decís, wow, ¿verdad? Sobrevivientes de cáncer de mama, bueno, de todo un poco, ¿verdad? O sea, personas que tienen negocios muy exitosos y que la gente tal vez no conoce qué hay detrás de esos negocios. Bueno, de todo un poco. Conversé con muchísima gente de todas las edades, ¿verdad? Que eso es otra cosa, que no es que el emprendimiento es solo para gente joven, o sea, eh, y eso es algo que le pasa y que es la noticia que yo les doy. O sea, es que el reconectar no es solo cuando estás joven, es que a veces te sucede que a los 40, 50 años te cambia la vida por alguna circunstancia y te toca empezar de cero otra vez.
¿Y qué? ¿Qué pensabas? ¿Que a los 50 ya ibas a tener la vida resuelta y no te iba a tocar volver a comenzar? Bueno, te doy una noticia. En este mundo tan cambiante, pero tan cambiante, eh, hay que llenarse de herramientas porque el mundo hoy estás empleado, mañana no. Hoy tenés un negocio de una cosa, mañana ya el negocio ya no funcionó como antes, ¿verdad? Pero entonces, tener la habilidad de adaptarte y de continuar y decir, ok, perfecto. O sea, esto se acabó, ya no son las revistas impresas, pero bueno, vamos a sacar otro producto y te vas moviendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Nada de lo que hacemos nos define, nada. Lo único que nos define es quiénes somos y somos seres muy integrales, ¿verdad? Ese ha sido otro de los grandes aprendizajes y que suelo utilizar todas estas herramientas de coaching, de liderazgo, de emprendimiento, de innovación, de negocios, de comunicación con las personas que acompaño en sus procesos personales o profesionales, porque es dotarlas de herramientas a nivel general y así fue como surgió Carla Castro Emprende, que es mi marca personal, pero es mi marca con la que brindo servicios de acompañamiento a emprendedores, charlas, conferencias a empresas, a grupos de personas y talleres sobre distintos temas. Wow. Yo creo que aquí quiero tomar un poquito de ventaja de de todas esas entrevistas que has tenido con personas tan increíbles. Y me gustaría entonces preguntarte, ¿qué patrones has visto en estas personas que usted dice, como estas son las personas que saben cómo reconectarse, que saben cómo reinventarse y que saben cómo seguir adelante? Bueno, mira, yo doy una charla, ¿verdad? Sobre este tema, sobre todos los aprendizajes, pero claro que te voy a dar así como una reseña, aunque sea resumida, ¿verdad? De los aprendizajes de estas conversaciones con las más de 100 emprendedores de vida que están en el podcast. Em, Vamos a ver, una enseñanza de estos emprendedores es que han tomado decisiones desde el amor. Hay dos formas de tomar decisiones, dos caminos, desde el amor o desde el opuesto. ¿Cuál es el opuesto al amor? ¿Miedo? El miedo. Exactamente. Es que algunas personas dicen el odio, pero no. El opuesto al amor es el miedo, exactamente. Entonces, si nosotros tomamos decisiones desde el amor, las tomamos desde un lugar seguro, desde un lugar de confianza. Para los creyentes es cuando confiamos en Dios, ¿verdad? Y en su divinidad y en que Él es nuestro Padre y sabe lo que es mejor para nosotros. Eh, y cuando las tomamos desde el miedo, que es un poco lo que más bien el diablo anda buscando, ¿verdad? Llenarnos de miedo, ¿ok? Entonces, tomamos decisiones em, desde una inseguridad que no necesariamente nos hace tomar las mejores decisiones. Entonces, una de las enseñanzas fue, por ejemplo, que toda esta gente tomaba decisiones desde el amor, ¿verdad? Entonces hay un concepto que un poco como que yo desarrollé que es empodiamarse, ¿verdad? Entonces es como este creer en vos mismo, ¿verdad? Pero desde el amor, ¿verdad? Eh, Luego, otro aprendizaje, eh, bueno, es que los emprendedores que entrevisté tenían mucha incertidumbre cuando tomaban decisiones y aún así se lanzaron al agua, ¿verdad? Eh, y hay que tener como esta confianza. Entonces, por ejemplo, yo le preguntaba a Yocasta Valle que qué era lo que ella hacía cuando estaba en la lona, ¿verdad? Y le estaban contando y que si ella recordaba cuál era su motivación, digamos, para estar hecho leña, ¿verdad? O sea, en la lona mal, ¿verdad? No sé, sangrando, ¿verdad? Casi que noqueado. Y qué era lo que la hacía como levantarse, ¿verdad? Y entonces ella me decía que era como esta
confianza, ¿verdad? De lo que ella se había propuesto, es como esta garra y esta confianza en Dios, lo que en un momento dado la hacía levantarse de las cenizas, ¿verdad? Por decirlo así. Este, Luego, otra de las enseñanzas es que estos emprendedores que entrevisté eran muy apasionados, muy decididos. De una vez que tomaban una decisión era, ok, yo voy a confiar y por más de que todo parezca ir en contra, voy a tener como una perseverancia, ¿verdad? A veces hasta terquedad por lo que estoy decidiendo, ¿verdad? A pesar de que tal vez una vez tomada la decisión, ¿verdad? Se venían todas en contra. Por ejemplo, una campeona de surf adaptado, Natalia Vindas, que es medallista olímpica en esta disciplina, ella me hacía una analogía con una ola gigante y ella, estamos hablando de una persona que no tiene movilidad de su cuerpo de la cintura para abajo. Entonces, imagínate, bueno, yo no sé surfear, pero imagínate estar, ¿verdad? En el mar con el agua al cuello, ¿verdad? Y enfrentarte a esta ola gigante y no poder moverte de la cintura para abajo, ¿verdad? Entonces solo depender de sus brazos. Y ella decía, por más grande que sea la ola, ¿verdad? Que el mar puede cambiar en un minuto. Puedes tener un mar tranquilo y de repente se viene esta ola gigante que te va a consumir. No hay que dejar de remar, que es un poco el movimiento que hablábamos, ¿verdad? Y ella utilizó esta metáfora que me encantó, ¿verdad? Y bueno, no hay que dejar de remar, ¿verdad? Luego otra característica que tenían todos estos emprendedores de la vida es la gratitud, es esa capacidad de agradecer por lo bueno y por lo malo, porque al final los obstáculos que estás teniendo, lo malo que te está sucediendo, te enseña. Aprendemos muchísimo más de las cosas que no nos salen como nosotros queríamos que de las cosas que nos salen como nosotros esperábamos, ¿verdad? Entonces, yo lo noté muchísimo, ¿verdad? Que todos eran personas súper agradecidas, demasiado agradecidas. Y bueno, así como esto, un montón de aprendizajes y de puntos en común que encontré, que son cosas que ya sabemos, pero que nos cuesta poner en práctica, ¿verdad? Y que definitivamente de la gente que logra ser exitosa y que solo vemos la punta del iceberg, porque vemos solamente cuando lo lograron, pero no vemos todos los momentos en que no lo lograron y toda la frustración y todo, ¿verdad? Nada más vemos como, hey, ¿verdad? Cuando ya todo el mundo les aplaude, ¿verdad? Este, pero bueno, Emprendedores de Vida para mí fue que ojalá este año pienso sacar una nueva temporada. Esa es la idea. Pero lo que fue la primera temporada con estos 100 episodios, aprendí y me inspiré muchísimo de toda esta gente. Ujú. Quizás ya como para ir cerrando, para que quede como una hora, em, ¿qué te sigue inspirando el día de hoy para seguir creciendo más como persona, como mamá, como emprendedora? Bueno, mira, me sigue inspirando, digamos, las diosidades, ¿verdad? Creo que la nutrición espiritual es algo que el mundo ruidoso nos hace dejar de lado, pero que no tenemos que olvidar que dentro de estos seres integrales que somos, somos seres espirituales. Entonces, así como alimentamos el cuerpo todos los días con comida, hay que alimentar el alma, ¿verdad? Con esa nutrición espiritual. Entonces, a mí me sigue ayudando muchísimo a reconectar el, el, el aumentar mi fe y no olvidarme de Dios. Porque ese es el punto. Cuando estamos bien y estamos en el éxito, se nos olvida Dios, ¿verdad? Y cuando más bien estamos, a veces hay que estar en el suelo para mirar al cielo. Y a veces cuando estamos en la lona, ahí sí nos acordamos, ¿verdad? Que existe Dios y que necesitamos de esa nutrición espiritual. Entonces, a mí me sigue ayudando muchísimo no olvidarme de Dios,
y no olvidar de seguir aumentando mi fe. Y la lectura de la Biblia me ha ayudado mucho. La he retomado y sinceramente para mí es una herramienta invaluable para entender la palabra de Dios y entender un poco muchas cosas que están pasando. Otra cosa que me inspira y me sigue ayudando es la gratitud, ¿verdad? Y es llenarme con todas las cosas que tengo más que con las cosas que no tengo o que me faltan, ¿verdad? Y como decías vos hace unos momentos, el solo hecho de respirar, ¿verdad? Cuando logramos reconectar con nuestro ser y entender eh, que el solo hecho de poder estar en este momento vos y yo conversando, ¿verdad? Eh, bueno, en este momento yo tengo mi escritorio da hacia una ventana y puedo ver las ramas de los árboles moverse y puedo ver un poco del cielo y las nubes y uno dice, lo tomamos por un hecho, pero qué lindo es poder ver, qué lindo es poder sentir, qué lindo es poder vivir y entender que toda esta naturaleza y todo lo que estamos viviendo es un instante que no sabemos si mañana lo vamos a vivir de la misma manera, entonces disfrutemos el hoy. Entonces la gratitud es algo que me recuerda y que me hace reconectar y sentirme mucho mejor por el solo hecho de estar vivo, por el solo hecho de respirar y por el solo hecho de poder tener conversaciones maravillosas como las que estamos teniendo ahora. Y gratitud por todo lo que tengo, por ver a mis hijas crecer, por poder conversar con ellas eh, y bueno, y seguir adelante. Y tercero, algo que me ayuda a continuar inspirándome es la esperanza. Eh, durante estos tiempos difíciles que te conté y que conté en la charla de parálisis, uno se enfoca más en el por qué te están pasando ciertas cosas y no en el para qué. Cuando vos le das una connotación de para qué me está pasando esto, estás permitiéndote ver hacia el futuro, ver hacia él. Esto me está pasando porque me está preparando para algo que viene después. Y aunque yo no sepa qué va a suceder después, tengo un después. Entonces, esa mirada en el futuro, esa capacidad de soñar, esa esperanza de que mm, no hay noche más oscura que cuando va a amanecer, que es una frase de un escritor costarricense, Isaac Felipe Azofeifa, y que la verdad a mí me inspira y me sigue inspirando siempre, porque por más de que esté pasando por un mal momento y me sienta en mucha oscuridad, la naturaleza nos enseña que después de una noche muy oscura siempre amanece. Así que aunque ahorita no sepamos qué va a pasar, tenemos que tener la esperanza y el sueño de que va a ser para algo mejor, que ahorita no entendemos, pero que va a suceder. Entonces, esas tres cosas me inspiran: la espiritualidad, la confianza en Dios, la gratitud y el para qué, siempre teniendo la esperanza y la certeza de que después de una noche muy oscura amanece siempre. Y por eso hay que enfocarnos en el futuro y en lo que viene de una manera positiva y esperanzadora de que siempre va a ser para mejor, que siempre va a ser para bien. Wow. ¿Y hay algún último consejo que le darías a alguien para que pueda reconectar consigo mismo? Bueno, sabes que el consejo sería siempre darle importancia a reconectar. Ujú. Es que se nos olvida Ujú. que para reconectar tenemos que sacar el tiempo para hacerlo, tenemos que tomar la decisión para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este podcast que vos tenés nos recuerda que el reconectar es un ejercicio constante. No es de solo una vez, no es solo cuando estamos perdidos. No, nosotros podemos reconectar todos los días si queremos y podemos tener nuestro propio ritual para reconectar, aunque sea 5 minutos al día y de decir, todos los días tengo que encontrarme y tal vez me voy a encontrar hoy acostándome en el zacate, viendo para arriba, contando las nubes del cielo y me encontré.
Y Ujú, eso me llevó a una imagen de chiquita y me hizo reconectar con la Pri de niña o me hizo reconectar con la Carla de niña y me recordó que a mí siempre me ha gustado acostarme en el zacate contando las nubes. Y si siempre me ha gustado, ¿por qué no lo hago más seguido? Entonces mi consejo sería ese, Pri, que no olvidemos que el reconectar es un ejercicio diario, que no nos olvidemos de tomar la decisión y de buscar las cosas que nos hacen encontrarnos continuamente. Y son pequeñas cosas, son tonterías. A mí, por ejemplo, me hace reconectar, eh, es sentarme en un columpio o ir a un play y mecerme. ujú, Me encanta el movimiento del mecerme, me ayuda, me calma, seguro me hace reconectar con una Carla que de chiquita así reconectaba, ¿verdad? Y me compré un columpio y lo tengo en el patio de mi casa. Y entonces mis momentos de reconexión son sentarme ahí a leer mientras me meso, o sentarme ahí a meditar o a pensar en la nada misma. Hay que ujú, ejercitarlo. Entonces, ese es mi consejo. No paren de buscar esa reconexión que no es solamente en una etapa de la vida, es durante todas las etapas de la vida, no importa la edad, ni el momento, la circunstancia. ujú. Wow. ¿Cómo pueden trabajar contigo las personas? Claro, bueno, yo los invito a que ojalá me sigan, ¿verdad? En Instagram se llama Carla Castro Emprende y yo escribo Carla con C, porque hay quienes lo escriben con K. Y también hay una página, un landing page que le ponen Carla Castro Emprende, .emprendedoresdevida.com. Y ahí entonces hay un desglose de los servicios que brindo, de cómo las puedo acompañar, ya sea que estén, que quieran emprender y no tengan idea de cómo empezar a hacerlo, ¿verdad? Yo las guío. O que quieran desarrollar un producto de comunicación, Pri, yo las ayudo a hacerlo. Entonces yo acompaño a varias personas que quieren sacar su propio podcast y que no saben cómo empezar. Entonces yo las ayudo a determinar el nombre del podcast, la identidad, ¿verdad? Desarrollar la marca del podcast, hasta enseñarles cómo hacer un guión o cómo comenzar, ¿verdad? Sencillamente porque muchos comienzan un podcast pero no lo terminan. Eh, ¿Verdad? Muchos hacen algunos episodios y luego ya como que se cansan o se aburren y no continúan. Entonces, si hay una buena planificación y un buen diseño, eso te ayuda a sostenerlo en el tiempo. Entonces, yo les diría que me busquen como Carla Castro Emprende, Carla Castro CR en Facebook. Y a mí me encanta conversar, entonces siempre vamos a tener una conversación inicial como para entender qué es lo que necesita la persona, ¿verdad? Y de ahí pues hacer una ruta, un mapa, marcar un Waze de cómo la puedo apoyar, en diferentes sesiones, ya sea en un coaching personal o guiarla hacia alguno de mis cursos, o, ¿verdad? Este, o guiarla hacia otra persona que también la pueda apoyar, si es del caso que lo que busca, es algo más específico. Pero bueno, por eso se llama mentoría, porque lo que yo ofrezco es ser mentora. Y ser mentora es un acompañamiento muy integral, para acompañar a la persona de la mano en el objetivo que quiera. Eh, y bueno, ya he tenido muchísimas experiencias y tengo testimonios de emprendedoras que lo que necesitaban era una mano para sentirse seguras y empoderadas y que descubrieron, gracias al proceso que tuvimos juntas, el poder dentro de ellas, porque el poder está dentro de nosotros. Ujú. Perfecta la frase para terminar el podcast. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Cualquier consulta pueden simplemente buscar en la descripción de este podcast. Ahí están todos los links de Facebook, de Instagram, de la página web. Así que pueden simplemente ir abajo, darle clic para saber más sobre Carla, para saber más sobre ella, las charlas que da, cómo las puede apoyar.
Y ya para finalizar el podcast, les quiero agradecer por estar aquí. Recuerden suscribirse, recuerden dejar una review para que aún más personas puedan llegar a este podcast y puedan saber cómo reconectar con ellas mismas todos los días. También pueden recomendar el podcast, por supuesto. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Por razones legales, tengo que leerte el descargo de responsabilidad. Todo el contenido de este podcast y de este canal está destinado únicamente a fines educativos o de entretenimiento. Ninguno de este contenido pretende ser un sustituto de la atención médica o de salud mental profesional o similar y no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna condición médica o de salud mental. También comprende que nuestro servicio no actúa como asesoramiento, psicoterapia, psicoanálisis o atención de salud mental y no se proporciona en lugar de ninguna forma de terapia o similar y no pretende ser un sustituto de la misma. Muchas gracias.